Otra vez estamos aquí, mientras voy coordinando el sonido, mientras voy coordinando las cosas aquí en Piedras del Sol. Estoy acá coordinando, a ver, porque la vez pasada hubo un problema de visualización y estoy empezando a, bueno, de alguna manera a aprender, ¿no? De este sistema. Pero bueno, les cuento un poco. Hoy día es un día Hoy día es un día que vamos a conversar principalmente sobre la mujer. La mujer andina, ¿no? Pero bueno, les cuento un poco. Hoy día es un día muy... La mujer andina. Vamos a conversar. Les cuento un poco. Hoy día es... A ver, disculpen los inconvenientes. Bueno, estamos aquí nuevamente en Piedras del Sol. Estamos esta vez con una invitada especial que dentro de un rato la voy a presentar. Aparte de ser una gran amiga, también es una persona a la cual admiro bastante, ¿no? Por su trabajo, por su ímpetu. Pero esta vez estamos en una edición especial principalmente hablando de la mujer. Y esta vez hablaremos de la mujer andina. No sin antes agradecerle a Fran Abarca, al ilustrador, por haber hecho esta linda obra, ¿no? Especialmente para mí, y que de alguna manera retrata todo lo que yo siento a través del diseño. Y al mismo tiempo quería hacer una reflexión. Existen mujeres en el antiguo Perú o en los años antiguos que ellas marcaron historia, principalmente en la historia prehispánica. Y son pocas las mujeres a las cuales conocemos que se hayan inclinado o que hayan dejado huella. Normalmente muchas de ellas disculpen, han sido retratadas o han sido nombradas por los periodistas españoles. Muchos periodistas han escrito sobre ellas. Luego han empezado a trabajar el tema de la recreación de alguna manera de algún evento histórico. Yo quería mostrarles una ilustración, ¿no? Quería mostrarles una ilustración que mi amigo Fran Abarca pudo haber, nos alcanzó. A ver, vamos a ver si puedo compartirlo. Bueno, no está. Pero en fin, vamos a comenzar con el tema. ¿Por qué se llama Piedra del Sol? Como les conté, en el siglo XVI hubieron las extirpaciones de idolatrías. Cuando hubieron las extirpaciones de idolatrías, comenzaron digamos, a haber una purga de nuestras huacas antiguas, de nuestros oráculos, ¿no? ¿Qué es una huaca? Una huaca era un espacio sagrado, un pedacito de terreno que podía considerarse sagrado, una piedra bonita o fea, podía ser también una persona especial. Por ejemplo, nunca era considerado parte también del panteón de las huacas, una huaca viviente. Las momias, que eran consideradas hijas del rayo también, pero también consideradas huacas, porque de alguna manera ellas trabajaban con la familia o con la sociedad para poder hacer una conexión entre la divinidad y el mundo de acá, ¿no? Entonces estas huacas fueron desterminadas, pero hubo un día, hablamos inicios de 1600, cuando Catequil fue totalmente destruida. Una vez una mujer pasó por un río y encontró una piedra muy hermosa. Esta mujer, sabiendo, ¿no?, de su pasado, porque la mujer era prehispánica todavía, ¿no?, tenía influencia prehispánica, llevó la piedra hermosa pensando que era una huaca al guacacamayo. El guacacamayo vio la piedra y dijo, ¿será que es una huaca? Entonces le aplicó la prueba de la huaca, que era hacer hablar. ¿Eres tú una huaca?, le dice, y la huaca le dice, soy yo, soy hija de Catequil, me llamo Tantahuayanal. Y durante varios días comenzaron a muchas personas a recoger las piedras y a juntarlas a Guacacamayo, porque al parecer eran los pedazos de Catequil, que se hacían llamar hijos de Catequil. Entonces los hijos estaban formando al padre.
¿no? Yo les hago esa comparación porque hay un mito en el manuscrito de Huarochirí donde se habla sobre que Pariacaca eran 5 huevos y sus hijos volvieron a nacer. Posiblemente haya surgido Pariacaca después de un Pachacuti, después de que la Maru salió, ¿no? Cuando hubieron revueltas sociales y espirituales. Algo como lo que estamos pasando ahora. Y después este mito se transgredió como Linkarri, ¿no? Que es una idea completamente diferente y no tiene nada que ver con el mundo prehispánico, el Linkarri, ¿no? Ya es una cuestión, es un mito ya mesiánico. Entonces, inspirado en esta historia, creé las piedras del sol, porque pienso que las piedras somos nosotros, las personas que todos los días llevamos un estilo de vida que va de acuerdo a nuestro pensamiento andino. Y hablo andino que puede ser peruano, boliviano, chileno, argentino, ecuatoriano o colombiano, inclusive brasileño, porque sabemos que la palabra andino viene de anti, y el anti significa el oriente. Anti, an es oriente, ti, sol, porque el sol se llamaba ti, entonces sol del oriente, digamos que la cordillera del oriente, ¿no? Vamos a decirlo así, y todos somos andinos, inclusive la gente de la costa, porque la costa también es un rastro de la sierra, entonces todos somos andinos. Para eso, quiero invitar a esta persona especial. Evelyn es una chica que vive en Cusco, ya mucha gente la conoce, ¿no? Ella es guía, ¿no? Agente de turismo, pero ella no es una simple guía, ella es una persona que lleva un estilo de vida completamente auténtico, ¿no? A lo que podría llamarse una persona andina urbana, ¿no? Ella tiene un proyecto llamado Warmis Urbanas, que ella nos va a contar de a pocos, y estoy muy orgulloso y contento de haberla conocido, ¿no? Y de formar parte de su día a día, porque ella también a veces me manda mensajes, conversamos, y de acuerdo a esa empatía decidí entrevistarla, porque la considero también una piedra del sol, en la anterior historia. Entonces, vamos a invitar a Evelyn. Aquí va Evelyn. Hola, Evelyn. Hola, Adrián. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto Buenas verte. Tardes a todos. Buenas tardes y buenas noches acá en Brasil. Estamos aquí conectados, ¿no? De sol a sol, digamos, ¿no? Porque el sol nace aquí y se oculta allá. Entonces, de verdad que antes quiero agradecerte, Evelyn. Tú sabes cuánto cariño te tengo. No nos conocemos personalmente, pero nos conocemos vía, digamos, la espiritualidad andina, ¿no? Vía los posts, vía la comunicación. Pero me da mucho orgullo de entrevistar a la primera cusqueña, o cusqueña en general, porque no he entrevistado a otro cusqueño todavía. Ya viene otro, y que después les voy a contar. Pero me da mucho gusto, ¿no? Y me encanta que hayas venido con tu ropa que ahora estás empezando a utilizar, digamos, en tu día a día. Por favor, Evelyn, preséntate, cuéntales a la gente quién eres y a qué te dedicas. Bien, hola Adrián. Lo que acabas de expresar es mutuo, en realidad lo que yo también siento por ti. Como tú dices, la espiritualidad pues nos va uniendo, ¿no? Y hemos ido creciendo, no de ahora, desde hace mucho, pero la facilidad de los medios de ahora pues hacen de que podamos encontrar gente en otros países y eso pues me satisface particularmente, ¿no? Yo soy guía oficial de turismo desde hace 15 años y de esos 15, 7 años soy agente de viajes, ¿no? Y bueno, a mí me apasiona mucho nuestra historia, la cultura, no necesariamente la cultura inca, y eso ha hecho de que yo haya, pues, tratando de adaptar ciertas cosas y ciertos objetos para que tengan una función a diario. Qué bueno, Evelyn, qué bueno. Pero antes, cuéntame, ¿cómo fue cómo comenzó esa pasión por llevar ya a un estilo de vida? Porque yo también he vivido en el Cusco y sabemos que no todo es así, como nos los pintan a veces, Exacto. ¿no?
Entonces, Yo creo, Adrián, que esto viene desde muy pequeña y esto viene de casa. También yo estuve en un jardín que se llama Jardín Folclórico y te cuento que todas las actuaciones en ese jardín era netamente ligada con lo incaico, danzas típicas, folclóricas, y desde ahí como que se me fue pegando se me fue pegando todo ello, ¿no? Y en el colegio también. Y posteriormente, por ello es que decidí estudiar también turismo, qué porque me genial. apasionaba todo ello. Qué genial, ¿no? A veces, yo pienso que también se nace, ¿no? Se nace a veces con esas ganas de ponerle énfasis a algo, ¿no? Como a mí me pasó también, ¿no? Somos tocados de alguna manera en ciertas cosas, Exacto, ¿no? somos tocados de alguna De manera. alguna manera, ¿no? Lejos de las, digamos, de las supersticiones, yo creo que todo el mundo llega con un destino, ¿no? Y me da gusto, pero cuéntame primero, ¿qué nos traes? Cuéntanos de tu ñañaca, porque a la gente le ha sorprendido tu look, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo surgió? No, cuéntame cómo surgió, a ver, antes que nos cuentes, cuéntame sobre Warmis Urbanas, porque Warmis Urbanas es un proyecto que a mí me parece muy bueno, que de alguna manera rescata, ¿no? Ese feedback entre la mujer y la ciudad, ¿no? Exacto, en sí esa es la esencia de una Warmi urbana, ¿no? Definitivamente hay cosas que no podemos, eh, mira, a mí me encantaría, por ejemplo, este, adaptarme a la vida del campo. Y lo he Ujú. intentado, he tratado, pero no puedo, ¿no? Y entonces, si yo no puedo adaptarme a algo al campo, esa vida que yo quisiera, entonces dije, bueno, puedo hacer otras cosas que sí las pueda adaptar yo aquí. Entonces, el proyecto de Warmis Urbanas, mucho antes que ropa, era más que nada de reciclar y de reutilizar varias cosas. Por ejemplo, hablábamos con un grupo de colegas y todos observábamos que los turistas toman y consumen mucha agua. Y eso hacía de que siempre estemos llevando a los mercados o ellos mismos pedían por favor parar para poder comprar agua. Y al final del día, cuando terminábamos los tours, pues veíamos que en los carros teníamos cantidad inmensas de botellas descartables, ¿no? Y eran pocos los que podían traer sus tomatodos. Ahí es como empieza Warmis Urbanas. Wow, o sea, como Entonces, hablábamos con los amigos y nos pusimos de acuerdo y salía la idea de decirles a nuestros grupos, antes de que lleguen a Perú, que por favor todos traigan sus tomatodos, ¿no? Y donde conseguíamos el agua, tú sabes, en los hoteles, en los restaurantes, podían facilitarnos que ellos puedan llenar las botellas, sus tomatodos. Entonces, así es como empezó Warmis. Y tan luego yo solía colocar algunos objetos, tú sabes, las cintas de payay o los piñis en las casacas, en mis pantalones, y les gustaba mucho, más que a la gente local, a la gente extranjera. Y les gustaba mucho ese tipo de personalizar mis prendas y me pedían si podía yo vendérselas. Obviamente algunas se las vendí, ¿no? Lo que se podía, que eran casacas, cosas así, pero lo demás, pues no. claro, Me los pedían para que yo los envíe y bueno, y así fue surgiendo de a poquito la idea de Warmis Urbanas. yo me acuerdo que cuando llegué al Cusco, yo llegué en el 2008 a vivir, era mi sueño, viví 5 años, pero cuando yo llegué me decepcioné en el sentido de que yo dije, me hubiera gustado que la gente también urbana utilice sus ropas, sus atuendos, sus accesorios, porque a veces también hay un orgullo que existe, pero no se practica, ¿no? Hay Exacto. un orgullo existente que no se practica, ¿no? Y yo pienso que hay que ser coherentes con el discurso, ¿no? Si tú amas, también utiliza, porque la Claro. manera de modernizar algo es utilizándolo. Si no lo utilizamos, se muere, ¿no?
Entonces, no es poner tampoco de moda algo, ¿no? O sea, en el sentido, digamos, superficial de la palabra, porque si bien la moda es un uso, una usanza, algo que se usa durante una temporada, pero también puede morir en cualquier momento. Entonces, Exacto, una moda superficial es una monería, como le decimos en Perú, ¿no? Entonces, la exacto. monería, de alguna manera, es como una flor de un día, ¿no? Muere rápido y no se ve más. Entonces, Adrián, y si tú viviste esos 5 años en Cusco, te diste cuenta de que solo en junio todos se tratan de identificar, ¿no? Los sí, ponchos, los trajes, termina junio y ahí quedó. sí, y se vende la moda europea a veces se impone demasiado, ¿no? Pero al mismo tiempo sí tiene un discurso que es en contra de Europa, en contra de España, pero se utiliza todo lo que ellos hacen. Entonces, yo creo que el discurso debe ser más coherente, ¿no? Deberíamos, así como promovemos, también usar. Y a mí, en realidad, me tocó vivir esa experiencia, ¿no? Yo también caí en eso, porque todos caemos, ¿no? Los que vivimos principalmente en cultura occidental como somos nosotros. Pero cuando uno empieza ya a valorar, a ver que realmente nuestras cosas, nuestros atuendos son más, no son auténticos, no puedo llamarle más auténticos porque cada lugar tiene su autenticidad a su modo y a su estilo. Entonces Ujú. tenemos nuestra manera de ser auténticos, pero mucha gente nos da vergüenza. Entonces, por ejemplo, hay gente que, como tú me imagino que también debes haber pasado esto, de tener una cierta vergüenza de repente, ¿no? Porque todos nacemos con eso, ¿no es cierto, Evelyn? Todos nacemos con eso. Entonces, con la vergüenza de parecernos, nos gusta Machu Picchu, pero no nos gusta ver quién lo hizo. Entonces, ese es algo que es contraproducente, o sea, es contradictorio. Entonces, cuando yo vi tu trabajo y yo vi que lo empezabas a tener ya como modo de vida, porque yo te he visto salir a la calle con tu traje de ñusa completa, ¿no? Sin necesidad de que hayas sido Inti Raimi. Me acuerdo que me dijiste, me estoy yendo hasta Saguamá, me he puesto mi ropa de ñusta y me voy con mi amiga. ¿Y para qué te vas con tu traje de ñusta? Quiero salir con mi traje de ñusta. Y dije, wow. Dije, esta es una warming, dije, ¿no? Me da, me da mucho gusto. Pero cuéntame, ¿tú has participado también en Inti Raimi? Sí, en realidad, Adrián, yo, bueno, mis abuelos trabajaron en turismo y por ello es que yo también seguí, por ellos es que yo también seguí en ese rubro. Y desde muy pequeña yo me asistía al Inti Raymi, pero mientras todos estaban en su mundo, yo solía escaparme y siempre que miraba de lejos, porque nunca me acerqué tan cerca como lo hacía ya en el trabajo posteriormente, desde pequeña decía, algún día quiero estar ahí, algún día quiero estar ahí. Y tal cual, cuando se dio, bueno, ya con mis grupos de turistas, yo estuve como 10 años asistiendo al Inti Raymi, pero siempre en las butacas, pues, y era diferente, ¿no? Y me contagiaba y todos lloraban. Yo también lloraba junto con mis turistas, porque la emoción, pues, ese momento nos embargaba. Ujú. Pero qué diferente es participar dentro, dentro de todo ello. Y es ahí donde nacieron las ideas de las ñañacas también, porque eh, siempre me decían, oye, ¿y qué tan incómodo es llevar las prendas de una ñusta, ¿no? O cuando veían a la Coya y a toda su corte y las ñustas, y les decía, en realidad es una ropa que sofoca, son prendas que nos sofocan, y te imaginas que cuando estábamos en el Inti Raymi había días que, no es, que eran totalmente despejados, en el Coricancha nos pasaba mucho frío, teníamos que ir con pantalonetas dentro y cuando estábamos en la explanada para Sacsayhuamán nos teníamos que sacar las pantalonetas, obviamente para todo eso hay un equipo logístico que nos ayuda dentro de ello, pero nos preguntábamos siempre si en realidad las prendas eran así, así de incómodas o, bueno, nos puede parecer incómodas a nosotras, pero para ese tiempo era lo que tenían. Hasta que posteriormente te escuchaba a ti hablar acerca de los tejidos tan finos que usaban ellas, que parecían sedas, que era el textil, que era el estilo kumpi, Ujú. y ahí es donde yo decía, posiblemente fue eso, porque de verdad que es
es difícil andar con las prendas actualmente, las que se tienen. Y no hay pues no hay comparación con lo que pudo haber sido en ese entonces. Eh, las ñañacas nacen a raíz de ello, ¿no? Son diferentes instituciones que organizan el Inti Raymi y cada una de ellas tiene su estilo de cómo adaptarte ciertos tocados o ya sea las prendas o el tamaño de ellas. Y yo decía, bueno, pues las ñañacas son una cosa tan bella, te estiliza tanto a la mujer, ¿y por qué siempre tengo que esperar usar para el Inti Raymi o cualquier otra escenificación si puedo usarlo con orgullo a diario? Y qué mejor si lo puedo hacer funcional, ¿no? Quiere Claro. decir que me protege del sol, me protege la lluvia, me protege el cabello, aparte que lo ordena, ¿no? Y hago las cintas a los costados que son sujetas por mis orejas y esté donde esté, pues el viento no me las va a robar, al menos en mi rubro, las guías que hacemos, el Valle Sagrado u otras rutas que hay demasiado ventarrón. Entonces yo lo hice pensando más en mi trabajo y dónde me desempeñaba. Claro, ahora vamos a ver, vamos a recapitular un poco. Sí, es verdad, nosotros estamos acostumbrados a ver la ropa de los incas, la ropa de las collas, de las ñustas, etcétera, de una manera diferente, porque sabemos que la ropa andina prehispánica no tiene nada que ver con la ropa andina actual, porque la ropa andina actual ya tiene sus variaciones y eso estamos hablando de la incorporación de la lana del pelo de oveja, ¿no? De todos estos animales que fueron traídos de Europa, inclusive el cuero de la vaca. Entonces hay ya una mezcla que poco tiene que ver ya con lo prehispánico, y eso lo vengo hablando hace tiempo, ¿no? Inclusive mencionaste el tejido cumpi, ¿no? Que también inclusive la propia palabra cumpi sufrió un montón ¿no? de transgresiones, ¿no? Los españoles le pusieron cumbi, después hablando personalmente con el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, también me dijo, no es porque la B no existe, ¿no? Y es cumpi, ¿no? Entonces, era un tejido sumamente fino, ¿no? Ajá. Que según el cronista Fray Martínez Murúa, dijo que un uncu que él cogió le entraba en el puño de una mano. O sea, imagínate la delicadeza y la finura que tenía este uncu para que te entre en el puño de una mano. Yo he hecho el intento y no es igual hacerlo. O sea, con lo que he podido hacerlo es con las pashminas que venden en los mercados artesanales. Lo he puesto en una mano y ella cabe en una mano. Pero el tejido es delgadísimo. Pero el tejido era de vicuña. Entonces, como el Exacto. tejido era de vicuña, calentaba. Y ahora también pensemos que el clima era mucho mejor antes que el de ahora. El de ahora, exacto, Entonces exacto. no podemos saber cómo era. Entonces, el tejido realmente tenía vuelo, tenía caída, tenía movimiento, y la propia ropa de las mujeres, de las ñusta, de la colla, ella era un paño que se volvía alrededor de todo el cuerpo y se pasaba por la espalda hacia adelante y se sujetaban con unos tubos aquí adelante. Muy parecido al traje de las mujeres de la India, digamos, ¿no? Exacto. Parecido a ese estilo de enrollar, no de la forma, ¿no? Pero de enrollar, inclusive hay mujeres en la tierra, en Chile, en el sur de Chile, que utilizan todavía esa forma de envolver el cuerpo. En el norte del Perú, en Ecuador, también todavía se utilizan esa forma de envolver. Entonces son formas diferentes y el cuerpo se curveaba, o sea, se Claro. notaba la curva de la mujer. Te Claro. estilizaba, Y ¿no? la Biblia iba encima solamente para salir a la calle. Cuando entraban a sus casas se sacaban la liga y se quedaban con los hombros al aire. Entonces, y la ñañaca, eh, bueno, ahora tenemos la adaptación que es la cinta aquí, ¿no es cierto? Es una Exacto. adaptación porque eso no existía, sabemos eso muy bien, ¿no? Entonces, ella se prendía el cabello, ¿no? Exacto.
con un tupu también, ¿no? La colla, según alguna información que me llegó por ahí, también tenía un pequeño tupayauri, pequeñito, que se ponía en la cabeza. Entonces, esta ñañaca, como bien dices, cubre la cabeza del sol, de la lluvia y protege el cabello, porque la ñañaca es larga y ancha y protege el cabello de los rayos del sol del Cusco, porque el Cusco tiene un sol fuertísimo. O sea, puede ser frío, pero es muy caliente cuando se trata del sol, ¿no? Acá dice, por ejemplo, Raúl Cabezas, las ñañacas son una gran prenda, una protección efectiva del sol y además muy bonita. La labor rescate que viene haciendo Evelyn para normalizar su uso es muy valiosa. Te ha mandado Raúl ese saludo, ¿no? Gracias, gracias. Ushu te manda saludos, dice excelente invitada, interesante entrevista, saludos desde el ojo derecho del felino, Chimbote, ¿no? Doris Amar, muy buena entrevista. Nelson Gabriel Álvaro Puma, interesante, saludos de Paucartambo en Cusco. Tú eres de Paucartambo, ¿no, Evelyn? Bueno, sí, llevo sangre paucartambina. Por parte de papá, mis abuelos son paucartambinos. Y por parte de mamá, pues del lado de Paluro. Pues tienes del antisuyo también. Exacto, una mezcla. Una mezcla. Qué lindo. Bueno, entonces, pero en sí yo me considero con la sangre de las 13 provincias, ¿eh? Claro, claro, todos tenemos un poco de todo. Pero Exacto. bueno, nuestra alma mater, digamos, es la raza indígena, ¿no? Entonces, Claro. es muy cómico que hay mucha gente que no cree eso, ¿no? Que hay mucha gente que va al extranjero y se siente a veces orgullosa cuando le dicen, pero tú no pareces peruano. Y me dijeron que no parecía peruano. Bueno, ¿qué es ser peruano también? Yo digo, ¿no? Hay gente que se orgullece de eso y en realidad son tonterías. Lo que deberíamos sentirnos orgullosos de haber tenido este gran pasado y fue la raza indígena la que construyó esos grandes imperios. Imperios no, esos grandes estados, ¿no? Estados. Entonces, en fin, Evelyn, cuéntame, entonces esta ñañaca ya las has vendido, ya han habido gente que la está utilizando, te han comprado también las ñañacas. ¿Puedes enseñarnos más, por favor, un poco más la estructura de ella para que la gente la vea? Sí, claro. Bueno, las ñañas las personalizo y normalmente son largas. La mía está hecha en drill, que es una tela que puede mojarse y puede secar muy fácil. Y para darle forma a la parte de arriba, uso en realidad varios materiales, depende de, es que hay tantas que también me piden en jean, por ejemplo, o quieren ellas en payay, pero yo les digo las pro y contras de los materiales, ¿no? Porque si tú quieres en el material de la liglia, es bastante liviana, hay que ponerle cierto pesito y para eso también pues hay que ir ingeniándonos que pueden entrar dentro de ellas para caracterizar con el peso, ya que por ejemplo, hay una novia que nos ha pedido para marzo una ñañaca que va a llevar pedrerías, ¿no? Wow. Entonces, sí, para mí es un reto y dije, bueno, un matrimonio, es un día muy especial y vamos a ver cómo le satisface el trabajo al final, ¿no? Pero, o sea, imagínate, una ñañaca con pedrería, que a las finales es, bueno, para mí un reto, vamos a ver. Pero no te va a quedar fantástica, yo creo que la gente se va a quedar loca, ¿no? O sea, wow, una ñañaca en un matrimonio. Y eso ya es una conquista y es algo que ya va más allá, ¿no? Porque el matrimonio es el momento más especial de mucha gente, ¿no? Entonces, una ñañaca es porque ya hay un despertar de esa identidad, ¿no? Y ese despertar lo hiciste tú también, ¿no? Eso es bonito, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Que mucha gente debe seguir. Pero dime, bueno, sabemos que la ñañaca ha tenido su evolución, ¿no? Porque antiguamente era un paño doblado en tres que se ponía y caía, ¿no? Aquí, en las esquinas, caía y abrazaba la cabeza, ¿no? Y caía casi hasta la cintura. Evidentemente con el tiempo todo evoluciona, pero no ha perdido su forma. Entonces ya tenemos la tablita, ¿no?
que creo que no sé si es tablita, es un tipo No, es bueno, es como es una mallita que tiene un pega-pega, que cuando tú lo planchas, bueno, hay que poner yo la pongo como unas 3 mallas para que se endurezca. Lo ya, bueno es que esta puede mojarse y también seca. Al ya, momento que tú la vuelves a planchar, está seca y se va adaptando o amoldando a lo que tú quieres, ¿no? claro, Y lo que sí decía yo es que siempre para caracterizar tiene que llevar, ¿no? Sus adornos, podían ser guayuros, podían ser monedas. Tú sabes, hay tantas cosas hoy en día para poder personalizarlas, ¿no? Y me pidieron con objetitos. Podrían ser Evelyn monedas, podrían ser bolitas de liglias, sí, en realidad se puede hacer de todo, obviamente sin exagerar, porque también me pidieron algunos colgantes muy largos y yo les decía, pero no vas a tener buena visibilidad, ¿no? Y ellas claro. decían, no, no importa, yo quiero con esas bolitas. Bueno, ya, Bueno, está bien. es que, claro, es que hay gente que realmente le gusta, como se dice, la moda no incomoda, ¿no? Exacto, la moda no Esa incomoda. frase, ¿no? Entonces, hemos visto también hay pues, hombres, mujeres que se ponen accesorios o ropas súper apretadas y están asfixiados, pero están felices. Pero Entonces, lo están que vale es felices que la así, persona se exacto. quede feliz, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y has probado ya en otros ámbitos. Dime, tú me contaste que has empezado a promover el uso de la ñañaca como parte del accesorio en la ropa de los guías turísticos, porque en realidad yo a la mayoría de guías turísticos los veo vestidos tipo a veces Indiana Jones, ¿no? Y tienen el sombrero y todo esto. Bueno, no es inválido, es válido, pero yo creo que la experiencia que el turista también pueda tener con una persona que haya mezclado su ropa tradicional con la ropa urbana, también creo que le da un punto a favor, ¿no? Porque también Exacto. es una manera de respetar también la imaginación y la fantasía quizás que pueda tener el turista de llegar a una ciudad incaica. Entonces, ¿por qué no darle también al turista un poco de lo que quiere ver y por qué no sentirnos también identificados con la propia prenda, ¿no? Yo no sé qué opinas al respecto. Es que, bueno, sí, en realidad los guías nos caracterizamos casi siempre por eso, ¿no? O bien nos vestimos muy parecidos a los crudos, entre comillas, que son los extranjeros, pero también nos vas a ver muchas veces que llevamos nuestras chuspas o llevamos también nuestros chullos o solemos llevar nuestras mochilas de mantas y yo pienso que esa es la esencia que tenemos los guías de turismo, ¿no? Pero ¿por qué yo quiero promocionar más con las guías, con mis colegas? Justamente porque somos nosotras quienes tenemos más tiempo, más contacto. El 80% del tiempo que está el turista en Perú o en Cusco es con su guía, es con su guía, ¿no? Claro, Y qué mejor poder transmitirles a ellos lo que significa esto, ¿no? Y no necesariamente para vender a ellos, no es tanto mi objetivo, mi mercado no son ellos, sino es como que para sembrar más identidad en las warmis de turismo. Y claro. obviamente si se contagia en otros rubros, que mejor, ¿no? Es algo tan nuestro, tan cusqueño. Evelyn, solamente te puedo pedir algo, puedes ponerte un poquito más al centro nada más para que la gente vea mejor. Es un poquito más, ¿Ahí, un poco más. ahí está bien? Ahí es perfecto. Ok. Ya, mejor, se ve mejor. Bueno, sí, es verdad. ¿Y qué te dicen respecto a eso tus hijos o tu familia? ¿Qué te han dicho? ¿Cuáles han sido las reacciones de las personas? ¿Ha habido gente que haya tenido comentarios negativos o Ah, sí, positivos? Cuéntame. como Cuéntame de siempre, pero bueno, yo oídos sordos, ¿eh? Oídos sordos y a seguir en esto porque es algo que, como que algo te fascina y tú haces oído sordo a lo que te diga el resto, ¿no? Por supuesto que no son tantos, pero sí me han dicho que, oye, eso te va a salir mejor en junio, o espera que las cosas se reactiven en turismo para que puedas vender a los turistas. Ellos creen que es para los turistas y en realidad no es. Mi, mi visión es otra, Es la que que acabo de compartirte, ¿no?
Es que es un estilo de vida. Exacto, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, ¿no? Y puedes voltearte para que se pueda ver mejor, por favor, así en perfil. Ajá, tienes dos amarres, entonces. Puedes quitártela y ponértela nuevamente para que la gente la vea. A ver. Exacto. Son bastante funcionales. Disculpen por ahí. La prenda en realidad se hace para que pueda entrar dentro de un morral. Tú lo doblas, entra en un morralito o en la parte de atrás de la mochila, ¿no? Ponlo al centro, por favor, para que lo vea la gente. Ahí. Eso. A ver, al centro, al centro. No hay problema si se tapa un poquito tu rostro. Ya, se dobla. Se dobla y, como te decía, lo puedes acoplar a una parte pequeñísima o estrecha de la cartera, del morral o en la parte donde ponemos el camelback en la mochila. Ajá. ¿Y tienes Luego, otros colores? ¿Tienes otros colores? ¿perdón? ¿Tienes otros colores para que nos muestres ahí? Te cuento que volaron todas. Volaron todas. Oh, qué pena, pero bueno, qué pena por nosotros que no podemos ver, pero qué bien por ti, ¿no? Que se está vendiendo. Para ponértela es igual, súper rápida, nada más tienes que encajar el oído por medio de ellas y en la parte baja lleva unos brochecitos tipo botones, pueden ser botones o broches que incluso ya están amoldados a mi rostro, ¿no? Claro. Igual, cada persona que me suele pedir, todos tenemos diferentes rostros, lo sabes, y yo se los voy adaptando, ¿no? Para que ya no estés ahí que te la sacas, que te la desatas, entonces es ahí, entonces son súper prácticos. Claro, de alguna manera es personalizar la ropa, como hacían nuestros ancestros, ¿no? Sabemos muy bien que Exacto. la ropa antiguamente en el mundo prehispánico era intransferible, porque cada ropa contenía una calpa. La Mucha calpa de información también. sí, la Uh-huh. información y el espíritu de la calpa, digamos, ¿no? Que contenía cada prenda. Entonces, inclusive las prendas, cuando alguien moría, esas prendas eran llevadas en procesiones, ¿no? Para que la gente vea que la persona estaba ahí, presente en la ropa, ¿no? En la Exacto. ropa. Inclusive existen pueblos en Bolivia, ¿no? Que son los Coroma, no es Corona, chicos, es Coroma, Ayu Coroma, ya. Este pueblo, ellos tienen unos trajes llamados kepi, ¿no? Los kepi de Coroma son famosos porque tejidos kumpi, son tejidos kumpi, no con la fineza que tuvieron los tejidos incaicos, pero se le dice kumpi porque es de vicuña. Entonces, vicuña teñida, y tienen unas bandas azules con rojo y amarillo, ¿no? Que fueron heredados por sus ancestros. O sea, estos kepis, que es como decir unku o kushma, ¿no? Estos tejidos son usados a la hora de abrir la tierra, puede ser en agosto, a la hora de comenzar el año, a la hora de comenzar una ceremonia importante. Estos kepis son llevados a la ceremonia, se les da de comer, se les da de fumar, se les da coca, se les da bebida alcohólica y con ellos se puede comenzar las actividades. ¿No? Y según unas personas que son los encargados de los kepis, dice que han visto salir hombrecitos pequeñitos dentro de los tejidos, ¿no? Que dicen que son el espíritu de los tejidos, que son los guardianes, son ellos los que mantienen, no son ellos los que comen todo aquel alimento que ellos les dan, ¿no? Por eso que los tienen, inclusive fueron robados, y 40 kepis fueron robados y llevados a una subasta en Estados Unidos, y John Murray los trajo de vuelta. Fue en él que él llegó a hacer la gestión para traerlos de vuelta y fueron devueltos al Layu. Entonces, estamos viendo ahí que hay tradiciones vivas todavía que hablan del espíritu del tejido, ¿no? Entonces, de alguna manera, tu ñañaca cumple ese papel, ¿no? Es para una persona y nadie más, ¿no? Porque tú fijas Exacto. el tamaño. Entonces, de alguna manera está cumpliendo su función de tejido andino. Porque yo pienso que hacer moda andina no es blanquear la ropa andina, no es coger un vestido
Versace y ponerle unos cuantos diseñitos de incaicos, como dicen, ¿no? Unos diseños No. incaicos, porque ponen incaico y le meten mochica, chimú, paracas y dicen son diseños. Eso es cierto, eso es cierto. Le meten una mixtura, es Sí, cierto. le meten todo y hacen un chaufa, ¿no? De culturas andinas y mal llamadas peruanas, porque no eran peruanas ellos eran andinos, eran chimú, eran incas, eran paracas. Entonces, yo pienso que hacer ropa o moda andina, vamos a decirle así, es coger la tradición y solamente quizás cambiarle el material, ¿no? De repente, ¿no? El mejorar, hacer unas mejoras, pero no coger lo externo para incorporar, Incorporarlos, exacto. para maquillarlo con andino. Eso no es moda andina. Eso es moda europea a la andinizada o moda china andinizada, lo que fuera. Pero yo pienso que la ñañaca que estás haciendo es realmente la ñañaca prehispánica acoplada al mundo contemporáneo, si no me Ujú. equivoco. Es así, ¿no? Exacto, esa es la idea. Esa es la Ujú. idea, ¿no? Entonces, entonces eso es lo bonito, ¿no, Evelyn, que has rescatado. Y cuéntame más, has hecho otras cositas más. ¿Puedes mostrar a la gente tus mascarillas, tus Sí, claro. hematodos que has hecho? Sí, claro. Bueno, dentro de lo que son los productos de Warmis Urbanas, también hay otra línea que es Maquinasca. Maquinasca es la máquina antigua. Y aquí, por ejemplo, te muestro, este es el diseño que ha hecho más famoso la firma o la marca de Warmis Urbanas. No sé si Súbele lo un ven poquito ahí. más, por favor. ¿Se ve ahí? Más para la izquierda. Aquí, Sí, sí. Ahí. ¿no? Ajá. Qué lindo. Estas son inspiración de los trajes de San Pedro y San Pablo, ¿no? De la Ya. provincia del sur, de Quispicanchis. Y también, bueno, ahí le saqué su canguro Ajá. y todo eso también pensando en las caminatas que yo suelo hacer. Y, bueno, los canguros, tú sabes, lo llevas adelante, llevas lo necesario, el celular, el llavero, en estos tiempos pues ya no se puede usar una cartera grande, una cartera pequeña, terminaron los compromisos y la gente usa hoy en día más las mochilas o los canguros. Y, y me fui inspirando en las diferentes provincias que tenemos en Cusco para sacar los diseños. Ujú. Y ahí las clientas me van pidiendo ya los colores que ellas quieren, las mezclas y todo ello. Oh, sí, la idea es no distorsionar. Yo siempre les digo eso, ¿no? Tengo estas flores, pertenecen a tal provincia, a tal esto. Por supuesto que algunas quieren que se mezclen todo y bueno, si es que tienen una prenda grande y quieren que se haga, no me complico a las finales, pero siempre les explico de dónde viene y qué significa, ¿no? Las chascas, o tales las flores de los cantus, por ejemplo, o las flores del molle también, en fin, tú ¿Puedes sabes. explicar un poquito sobre eso también, Evelyn? Esto, los significados de algunos diseños. Pero Eh, antes que me digas algo, Mónica Albert, Mónica Albert, dice, me encanta el enfoque de Evelyn, qué bueno que tengamos mujeres como ella que valoren nuestra cultura y lo esté mostrando al mundo. Felicidades, Evelyn, muy buena entrevista, Adrián, saludos. Te mando un saludo. Gracias, gracias. Bueno, cuéntanos un poco el significado de los diseños, porque en realidad yo en ese aspecto soy muy ortodoxo, en el sentido de cuidar mucho el diseño, la iconografía que hay en cada tejido, porque pienso que un icono que viajó tanto tiempo, durante tantos años, tantos milenios, cambiando quizás un poco de forma, no puede ser banalizado en el mundo contemporáneo, porque ese código, de alguna manera, fue motivo de la espiritualidad de la persona de un pueblo de antiguo. Entonces, utilizarlo y banalizarlo para simples cosas o a recrearlo al estilo, no sé, anime japonés, o de repente hacerlo tipo, no sé, pues Toy Story de Disney, me parece una falta de respeto. Sí es una falta de respeto. Entonces, pero también eso surge porque la gente no sabe qué significa, cuánto poder puede tener un símbolo
¿no? Porque Exacto. es como el símbolo de la cruz andina, ¿no? De la chacana, o chacata, Ujú, también como le llaman, que también viaja por todos los Andes, hasta inclusive en Norteamérica, también existe ella, ¿no? Entonces es ujú. prácticamente un símbolo universal indígena, que también ha sido maltratado, tanto en la política como en el Ah, diseño de moda, también mal utilizado, hasta mal utilizado en diseño gráfico, en mil cosas. Entonces, ujú. y hay inclusive mezclados con matanzas, sea, ya han hecho unas cosas, ¿no? Atroces, pero eso también es porque la gente no se informa. Creo que debemos dejar la emoción un poco de lado y traer un poco la razón, ¿no? En el sentido de que hablemos de los significados, Evelyn. A ver, tú sabes que los trajes actuales típicos que tenemos es algo impuesto desde la colonia. Muchas veces hemos hablado, he leído diferentes artículos, tú también lo has compartido varias veces acerca de los trajes típicos, porque tienes razón, mucha gente agarra y sale a comentar diciendo que esto es netamente de la época inca. No, no es así. ¿No? Sabemos que desde los años de 1572, pues todo esto ha ido cambiando. Y es que fue justamente una norma de Francisco Toledo quien impone a los nativos del Tahuantinsuyo tener que adaptarse a los trajes de los cortesanos europeos para que de esa forma también lleven un mejor censo y pudiesen distinguirlos. Y es ahí que con el tiempo, con el pasar del tiempo, eh, se fueron adaptando las chaquetas pequeñitas, las fueron haciendo más pequeñas, o las polleras, ¿no? Las polleras que también tienen un sinfín de colores y los diseños, algunos prevalecieron, sí, desde épocas precolombinas, pero otros también, como por ejemplo las flores, fueron cambiando de acuerdo a los tiempos y a las décadas, incluso hasta me dicen por ahí de algún partido político de los años 60 que también quedaron las flores, ¿no? Dentro de toda esa generación y trataron de mantenerlas en sus prendas o incluso en tejidos de tinta se ve el rostro y el rostro de Tupac Amaru o los cuatro caballos que tiran de él en muchos de los payay. Eh, entonces, mi idea definitivamente es cuando las clientas me piden ese tipo de cosas, yo sí les explico de dónde vienen, qué significan las chascas de tinta, que en sí es prácticamente son las constelaciones, ¿no? Tienen diferentes nombres en quechua, pero representan las Pléyades. Ahora Ah, la Cruz del Sur o la Chacana, no me han hecho muchos feos de Chacana, pero sobre todo los varones. Ellos son los que sí se identifican más con la famosa sí, Chacana, ¿no? es verdad. También saben por qué. En su mayoría han sido gente que está muy incursionada dentro del turismo, de historia, entonces ellos lo tienen bastante claro. Claro que sí, no, es verdad. Ese tema Ujú, es delicado también, ¿no? El tema de los símbolos, ¿no? Es también el respeto a la gente que lo utiliza, ¿no? O sea, hay exacto. gente que lo utiliza en sus polleras o en sus liglias, ¿no? Sabemos que la pollera ya no es nativa de ese continente, ¿no? Es una adaptación de España, ¿no? Ya hemos visto varios trajes completos españoles al estilo andino, ¿no? Inclusive esa parafernalia, las flores mismas de esa forma, sabemos que a pesar de que hay mantos más, ¿ya? Flores así como esas que tú has visto, que tú has puesto en tus mascarillas, sí hay, pero no era ¿no? No era como en Europa, ¿no? En Europa sí era más naturalista el estilo, más suelto, quizás más pegado a la realidad, ¿no? Acá no, era más pegado a la interpretación, ¿no? O a la Exacto. interpretación de la naturaleza, porque la naturaleza ya se veía en vivo, ¿por qué hacerlo igual? ¿No? Entonces, la idea era simplemente retratarla simbólicamente. Entonces, el diseño y el color también, ¿no? Los colores también tienen importancia, ¿no? Hay, hay, hay pueblos turísticos en el Cusco que también, o en Puno también, que ya el significado de los colores es ya más pegado a lo cristiano, ¿no? Cuando dicen, ¿qué color es esta manta? Verde, ¿qué significa verde?
la paz, ¿no? Esperanza. Disculpa, la esperanza, dicen, ¿no? Yo digo, pero eso no es un significado andino, ¿no? Me dicen, y el blanco, la paz, no, eso no es la paz. Entonces yo, o el azul es el cielo, no, no siempre es el cielo. Entonces, ya una malinterpretación o quizás llevaba más el tema comercial, ¿no? Del asunto, pero... Exacto, más comercial, Adrián, es más comercial que otra cosa. Sí, es más comercial. No, y me imagino que también dentro de tus tomatodos también tienes, ¿no? Algunas imágenes que te has inspirado en la Cosmovisión, ¿no? Tienes ahí también. Sí, en algunas. Ah, bueno, y siempre para las chicas con el canto, ¿no? Con nuestra flor sagrada. La flor sagrada, qué lindo. ¿Y qué hay? Muéstranos más de cerca. Son picaflores. Ahí se puede ver. Es una paloma, un cuculí. Cuculí en quechua, ¿no? La paloma. La paloma. Ajá. Qué lindo. ¿Qué más? Y bueno, que en realidad los demás tomatodos, yo les propongo personalizarlas, poner tu fotografía. Algunos piden con sus fotos, otros con fotos de la naturaleza y llevar un mensaje en la parte posterior, ¿no? Ah, me dice, un guía de turismo es la voz en la mente de un turista que le narra los sueños que iniciaron en casa. Cuéntanos un poco de esa frase. Te decía hace poco de que nosotros los guías somos quienes estamos el 80% del tiempo de estadía que tienen los turistas y nosotros somos sus anfitriones, ¿no? Somos quienes nos encargamos realmente de poder compartir no solamente un programa, sino una experiencia. Y ellos cuando conversan con nosotros nos dicen el anhelo, el sueño que ellos tenían muchas veces desde niños. O incluso hay personas que vienen y dicen, ahora sí puedo morir tranquilo, porque ya conocí Machu Picchu, ¿no? Y tú me estás compartiendo tal cual yo me había imaginado. Y gracias, y muchas gracias. Y yo sé que los guías tenemos un montón de historias y experiencias para poder compartirlas. Y esa frase es justamente eso, ¿no? Tantas veces que he escuchado, sobre todo de los mayores, sobre todo de los turistas mayores que me ha tocado atender, ese agradecimiento, ese sueño, ese anhelo, tener que haber cruzado desde diferentes continentes para conocer Machu Picchu, o incluso hay lugares que les ha sorprendido más que Machu Picchu, por ejemplo, Moray, ¿no? Moray o el mismo Pisac, les ha sorprendido tanto y, bueno, no muchos, ¿no? Pero algunos me dijeron, este lugar me gusta más o siento una conexión más aquí que en el mismo Machu Picchu. Y yo lo había soñado así, de esa forma. Entonces, esa frase encierra eso. Y dime una cosa, llegando a ese punto, antes de llegar al otro, ¿qué está pasando ahora en Cusco? Está cerrado Machu Picchu, pero me contaste que habían otras opciones. Por supuesto. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué está pasando? A ver, mira, después de todo esto de la pandemia, nos ha costado bastante sacarnos de la cabeza el hecho de que Machu Picchu lo es todo y no es así. Yo respeto Machu Picchu, yo sé lo que significa, sé el enfoque que cada uno de nosotros podemos tener, ¿no? Pero no lo es todo. Hay lugares que son tan igual de enigmáticos, de misteriosos, de energéticos como Machu Picchu. Y en estos tiempos, pues nos ha ido, toda esta situación nos ha enseñado que tenemos que desmachupichizarnos en realidad y conocer y conectarnos con otras huacas, que hace poco estuvimos, te comentaba, en la catarata esta de Perolnillo, y en la parte encima de Perolnillo hay una huaca que se llama Rayampata. Rayampata es una cosa increíble, Adrián.
los que estuvimos ahí, las 10 personas que estuvimos ahí, sentimos una conexión de una limpieza. Ese lugar está limpio, está puro, Rayampata. Y obviamente está netamente ligada con el agua, ¿no? Con el Y rayo. sí, y hay muchos lugares, está Pumamarca, hemos ido a hacer expediciones con diferentes grupos y como tú verás, de repente entras a Baratillo Virtual y a diferentes plataformas de turismo en Cusco, hay gente que también ya está saliendo hacia otros lugares y dicen, es cierto, son cosas que antes no las habíamos visto, que no las valorábamos como lo estamos haciendo ahora. Entonces, también esta pandemia trajo cosas rescatables, como todo en la vida, ¿no? O Tiene sea, pros y claro, contras. o sea, de alguna manera esta pandemia le dio descanso a Machu Picchu para que otras huacas pudieran entretenernos, digamos, ¿no? Exacto, Y es también exacto. descentralizar el turismo del Cusco, ¿no? Ujú, Hacia otras regiones donde se podría ayudar a más gente que tiene necesidades, porque también hay pueblitos pequeños que viven en esos huacas, en esos lugares. Ahora, ujú. yo viendo ese tema, yo pienso que es una excelente idea que los guías se empiezan a enfocar en otros lugares a los cuales no necesites una entrada que pagar, ¿no? Entonces, También. eh, entonces, o unas rieles que usar. Entonces, pienso que es una excelente idea desmachupixar, digamos, porque mira, yo cuando fui al Cusco mi primera vez, claro, el impacto del Cusco es te transporta a otra época. Todo el mundo decía lo mismo y yo decía, yo quería sentir lo mismo. Y fue así. Pero yo te digo que el lugar que más me impactó del Cusco no fue Machu Picchu, fue Sacsayhuamán y Kenko. O sea, yo no sé qué tengo con Kenko, pero Sacsayhuamán a mí me dejó con la boca abierta y yo a mí me lo imaginaba reconstruido en mis locuras, como se dice, en mis imaginaciones. Yo estaba con cuántos, 23 años. No, la primera vez que yo fui al Cusco fue cuando tenía 17 años. Entonces, yo me acuerdo que Sacsayhuamán me dejó atónito y es el lugar que más me gusta del Cusco, o sea, es algo con el cual yo me identifico. Cuando yo pienso en el Cusco, pienso en Sacsayhuamán. Entonces, pienso que hay lugares, sí, más impactantes, no más impactantes, porque todos son igual de importantes. Hay lugares Exacto. que valen la pena visitarlos, principalmente ahora en esos momentos de reflexión. Entonces, la pregunta es, Evelyn, cuéntale a la gente, porque yo siempre digo que cuando yo entrevisto a alguien tiene que tener sensibilidad. ¿Qué es en las huacas? Por supuesto, claro que sí. Cada visita, cada viaje, programado o no, siempre llevamos coca, agua florida y les pedimos permiso para ingresar dentro de ellas y si se puede hacer un poco de ceremonia, meditación o incluso música y bailar para ellas, lo hacemos. Y más tarde te compartiré justamente ese video de Ryan Pata que todos bailamos y dejamos nuestra ofrenda de nuestros quintus en el altar principal de Ryan Pata. Pero eso solemos hacerlo a cada lugar que nosotros vamos. Bueno, sobre todo te hablo de los grupos de guías de turismo que estamos saliendo en estos tiempos. Claro, eso es importante, ¿no? Eh, Ajá. la sensibilidad, el creer. ¿Tú crees que exista? O sea, yo expliqué al inicio que el Incarri es una mala interpretación de la reestructuración del mundo andino. No, el Incarri es una versión mesiánica, cristiana del mundo andino, vista desde Occidente. O sea, el Incarri no funcionaría aquí, Ujú. funcionaría en Europa, porque es un movimiento mesiánico, no es un movimiento andino. Para mí el movimiento andino es cuando surge un Pachacuti, que no tiene nada que ver con un Incarri. Entonces, ¿tú piensas que ya está sucediendo esto? ¿Tú crees que la pandemia esté trayendo ese cambio, ese Por Pachacuti? supuesto, claro que sí, más que antes, ¿no? Más que antes. Y yo también creo en ese Incarri pero en ese Incarri que somos muchos, ¿no? Que somos Claro. muchos. Y es un despertar, no de ahora, es de hace
no sé si quizás sean unos 30 años atrás, porque hay mucha gente mayor, mis profesores, incluso parientes, que los escucho y digo, ¿y dónde estaban? ¿Y dónde estaban? ¿Y por qué nos comparten esto? Porque ellos dicen, no, es que si yo lo hacía en ese entonces, en el colegio o en la universidad, también me tildaban de loco, o como tú dices, había vergüenza de por medio. Pero ahora creo que los tiempos han cambiado para bien en ese aspecto y, y seguimos en ese encargue, ¿no? Y la idea es seguir, que esto crezca, que esto se comparta más y que inspire a otras personas. Claro, exactamente. Odar Rodríguez, lo conozco a Odar. Odar, sí, Hemos claro. trabajado juntos con Odar. Un gran abrazo, Evelyn, amante y difusora de nuestra cultura y tradiciones. Él también es Gracias. una gran persona, muy apasionado con lo que hace. Su familia también maravillosa. Lo conozco a Odar. Acá Raúl Cabezas nuevamente nos pregunta, nuestro gran amigo Raúl, ¿qué consejo le daría Evelyn a los nuevos guías de turismo que actualmente están en formación? ¿Qué consejo les daría? Bueno, te cuento que hasta hace poco, antes de llegar a casa, justo estaba en el taxi con un jovencito que estudia turismo y así medio apenado, acongojado, me dijo, yo también estaba estudiando turismo. ¿Y por qué lo vas a dejar, no? Porque yo tengo entendido que las clases siguen siendo virtuales, pero no han parado. Y me dice, es que así como van las cosas, no sabemos las cosas, cómo irá más adelante esta industria. Y le digo, mira, yo que tú, sigue estudiando, prepárate mejor. ¿Y a qué me refiero con prepárate? A veces lo histórico dentro de la carrera de turismo no lo es todo, ¿no? Muchos creen de que, ya, los de turismo solo historia, o que solo podemos hablar de historia, y no es así. Los turistas vienen ya con mucha historia. Ellos leen en sus países, en sus casas, vienen muy preparados. Y aquí, pues, ¿qué nos queda? Ser anfitriones. ¿Y qué es ser un anfitrión? Pues prepararte en todos los temas habidos, ¿no? Ya sea temas políticos, ya sea temas de economía, ya sea la problemática de tu ciudad, de tu localidad, y es transmitir eso, pero ojo, sin el hecho de caer en el de que necesitamos ayuda, pobrecitos, no, sino también rescatar de que somos un pueblo que sigue adelante, ¿no? Pese a todas las cosas que pasan, nos tenemos una cultura y una espiritualidad envidiable. Y eso es lo que muchos dicen, ¿no? Wow, de verdad, de Perú no esperaba ver esto. Lo que ustedes hacen las ceremonias, que incluso ni siquiera son escenificaciones, ¿eh? Lo hacemos porque realmente creemos, eso es de admirar para ellos. Pero también podemos ir a la misa, a la catedral, a la compañía, no sé, a cualquier misa de sus parroquias y sentir eso, ¿no? No necesariamente porque somos católicos, sino porque también sabemos qué huaca fue ahí o cuál era la finalidad de esa huaca antes de las construcciones coloniales. En fin, es de todo un poco, pero ¿qué les diría yo a los de turismo? Pues que se sigan preparando, ¿no? Evelyn, y hay gente que cuando se va a una iglesia o a la Catedral del Cusco, hay gente que no le reza al santo, Claro, hay gente que le reza a la huaca, es a la verdad. huaca, exacto, al taque que está tras de la puerta principal, sí, sí. Y Sí, es eso también, estar con los, me ha tocado estar con muchos turistas y explicarles la importancia del taque, qué era la huaca del Viracocha, cómo es que, bueno, todos empezamos a alucinar ese rato, ¿eh? No creas que solamente les dejo de tarea a ellos, ¿no? Empezamos a alucinar, ellos tocan las piedras y dicen, en algún momento esta fue una huaca, entonces sí, su nombre era Quishuarcancha, y les explico por qué se llamaba Quishuarcancha, y les explico, en fin, el proceso de la construcción, cuántas manos, cuánto trabajo, y que ahí definitivamente está la esencia todavía inca, ¿no? esta Pese piedra a que, esta piedra que está en la esquina, ahora la pusieron en una urna, creo que por el miedo a que se maltrate,
O no Pero sé la sacaron, la o no sé si sacaron. fue la idea de Tuvo lo que tiempo, pero ya la sacaron. ya, porque los curas, creo que habían sido también los curas de la catedral que estaban en contra de la adoración a objetos herejes. Entonces, yo también he tocado esa piedra y he sentido, pero está corroborado de que es realmente prehispánica. Sí, incluso hablan de dos piedras, ¿no? Incluso Ya. hablan de dos piedras que eran parecidas una con la otra, eran un Yanantin, eh, y que una de ellas está dentro de las andas del Taitacha, no sé hasta qué punto será cierto ello. Bueno, yo particularmente no lo comparto si no estoy segura, pero aquí lo estoy haciendo. Eh, y por ahí leí otro artículo que decía que no tiene nada que ver con la huaca original. Sin embargo, ha pasado el tiempo. Mi abuela, por ejemplo, cuando va a la catedral, ella suele visitar esa piedra. ¿Y qué haríamos, Adrián, si en realidad no fuese así? Si no fuese la piedra original. ¿Qué Yo haríamos con pienso, toda esa gente? ¿Tú crees que nuestros abuelos, nuestros papás, incluso nosotros mismos, vamos a dejar de un momento a otro de adorarla, de creer en ella? no, yo No, pienso que no, porque las huacas todavía continúan haciéndose. O sea, exacto. todavía siguen naciendo, a pesar de que están vestidas con mantos de santos, están vestidas con esculturas de iglesia. Las piedras con las cuales disculpa, las piedras con las cuales se han hecho las iglesias han sido piedras de templo. Ujú. Entonces, de alguna manera sigue viva, solamente que disfrazada, ¿no? De cristianismo. Exacto, exacto. Entonces, Están pero esto, disfrazados. el esconder la piedra dentro del anda o del santo no me sorprendería, porque Ujú, existe, y he escuchado historias, inclusive que dentro de la Virgen de Belén ha encontrado piedras también, ¿no? ujú, Redondas, porque la ujú, piedra redonda era pues vista como huaca, ¿no? Como los 5 huevos que también encontraron de Pariacaca, ¿no? Que eran los hijos de Pariacaca. Entonces, inclusive en las crónicas se hablan también de cuando se hablan de los seques, ¿no? Creo que es Polo de Ondegardo, ¿no? Es el que habla de los seques. Él habla de las piedras en forma de huevos o redondas que habían por todos los seques del Cusco. ujú. Entonces, piedras redondas o arredondadas eran normalmente huacas. Entonces, la piedra de la catedral no estaría lejos de serlo una huaca, ¿no? Y si ha curado, si ha hecho sus milagros, digamos, a decirlo así, ¿por qué no darle la catedral? Es una huaca viva, Es una huaca viva, una huaca exacto. viva, es una huaca Ujú. viva, ¿no? ¿Y cuál es tu lugar favorito? ¿A dónde te vas? Cuéntales un poco a la gente a nivel espiritual también que has estado asistiendo. Mi lugar favorito, el Coricancha. Definitivamente Coricancha. Yo he tenido muchos sueños raros con el Coricancha. Bueno, y no, ya no me parece raro. Ya, entonces es una conexión que tienes fuerte con el templo. Entonces, Sí. hubo hace tiempo una propuesta de pedirle al clero que están encargados del Coricancha que dejen pasar a la gente que quería rendirle culto al templo de Coricancha, no al templo católico. ¿Sabes algo más sobre ello? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto más se ha avanzado? Mira, depende de la administración del convento. Ellos sí permiten, o sea, sí han permitido en algunas fechas, pero eso que yo sepa es de acuerdo a quién esté dentro de la administración. Por ejemplo, para el Inti Raymi, el 21 de junio, hay personas que sí ingresan. Incluso hay una panaca, una de las panacas más antiguas, que ellos se concentran desde San Sebastián, si no me equivoco, son los Hatunailu. Ellos, por ejemplo, sí pueden ingresar dentro del Coricancha y hacer la ceremonia alrededor de la pileta, vamos a llamarle la pileta principal, la que está en el medio del patio, y sí nos sí permiten.
tanto el 24 de junio también, que podemos ingresar incluso desde las 4 de la mañana para hacer ello, ¿no? Y yo te puedo decir que sí, sí permite. Sí permiten. Entonces Sí, eso es bueno, ¿no? Que haya habido sí, una... es bueno, por Es supuesto. bueno, ¿no? Que haya, Ujú. porque de alguna manera, Mientras no se derrame aceites o caiga la cera de las velas, ¿no? No, no hay ningún problema, claro, de alguna manera es proteger también, ¿no? El por espacio, supuesto. ¿no? Ujú. Y Pero sí permiten, Adrián, sí sí permiten. permiten. Entonces, la gente puede ir a hacer con previo pedido, ¿no? Exacto, eso sí, siempre con documentación de por medio o hablar con las personas encargadas de la administración, sí te permite. Dime una cosa, Evelyn, ¿es difícil ser guía en Cusco? Ah, creo que cada vez es más competitivo y tiene un tiempo, tiene su tiempo, tiene su tiempo. No, la verdad es que no quisiera llegar a una vejez. Claro, si se diese el caso, si es que tuviese la energía y todo ello, sobre todo la energía física, sí, pero tiene su tiempo, Adrián. Es un desgaste. Muchos creen de que es, pero si solamente son cuentacuentos, si solamente acompañas a los turistas, y no es así, ¿no? Es la palabra anfitrionar, yo pienso que enfoca mucho, mucho más de lo que es solamente acompañar. Eres un anfitrión, esta es tu casa y tú quieres que tus invitados se sientan pues lo más confortables posibles. No será como en su casa, pero haces de que su estadía sea la mejor, ¿no? Claro. Si tienes que subir, si tienes que trepar de acuerdo a lo que ellos quieran hacer, ya sea en las montañas, ya sea en el río, en fin, el turismo es bastante amplio en ello, ¿no? Es cada vez más competitivo ser un guía de turismo, tiene sus ventajas, sí, al principio, pero conforme pasa el tiempo, sobre todo por la parte física, como te digo, no me gustaría terminar subiendo por ahí, porque sé lo doloroso que es, ¿no? O ya Sí. las rodillas, o ya tenemos algunas dolencias en la espalda, al menos los que hacen camino inca. Me duele mucho ver a mis compañeros ya con diferentes operaciones o ya con tratamientos, pero bueno, ha sido también exigencia de cada uno. Claro, me imagino que el hecho de subir y bajar laderas, también el hecho de subir las propias escaleras incaicas de piedra, Exacto. da de alguna manera un problema, ¿no? Y eso es lo que no vemos cuando contratamos un guía, ¿no? Cuánto esa persona también, a pesar de que ama su profesión, porque la mayoría de los guías aman su profesión, se les ve en la cara de la pasión que Es tienen, un requisito, ¿no? tienes que amar, Pero tienes que amar. ¿quién no quiere ser en el Cusco? Es una ciudad tan bella, ¿no? Entonces, es de verdad que es una ciudad que uno no la termina de descubrir, ¿no? Entonces, es un privilegio para el que vive en el Cusco, ¿no? Esa parte bella, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía en el Cusco, a veces cogía un taxi hasta Sasaguamán, 8 soles, me voy a montar caballo, Ujú. me iba a la zona X, a todos esos lugares que llaman, ¿no? Zona X. Entonces, muy, Chacán, hacia muy Chacán. cómico. Sí, entonces, bien, lo veo bien, bien cómico ese tipo de... Pero me encantaba ir a pasear hasta Saguamán en caballo. Entonces, esa es una cosa que no tiene otra ciudad en el Perú de repente, ¿no? Principalmente las ciudades en Lima, ¿no? Que cojas un Exacto. taxi, te vas a montar a caballo 8 minutos y ya está, ¿no? Y encima caminas entre los restos arqueológicos o los huacas más importantes que han habido en el Tahuantinsuyo. Entonces es lindo, ¿no? Es lindo ver también a los guías cuando están paseando, pero también qué bonito que sean apasionados, pero también qué bueno que hayas recalcado la labor y el esfuerzo de ellos, ¿no? Porque también un guía es un luchador, ¿no? También lucha por sus derechos, también lucha por su posición en la sociedad, ¿no? Exacto. Porque también, veamos, hay guías y guías, ¿no?
hay guías y No guías. lo voy a negar, no lo voy a negar. Hay Y me guías ha y pasado, una vez te cuento, que estaba en el Coricancha siendo guiado por una empresa, buena empresa de viajes, no voy a decir el nombre obviamente, pero la señora que me guiaba empezó a explicar, primero que era homofóbica, que empezó a hablar más de la bandera del Cusco contra la bandera TLGB, ahí era un punto en contra porque estaba con turistas, ¿no? Y otra que empezó a decir que habían túneles con espejos en el Goricancha donde caía el sol y todos los túneles se iluminaban. Y yo dije, la señora realmente debe haber leído algún libro de la teoría de la conspiración o ha visto las películas de Indiana Jones, ¿no? de Indiana Jones. Pero yo digo, yo le dije a ella, no, usted está mintiendo, porque tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. Usted está mintiendo. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabes tú? Porque yo he vivido acá, le dije así. Y yo leo, por lo menos leo, y eso no es verdad. ¿De dónde ha sacado esas cosas? Entonces ella no sabía qué decirme. Obviamente se lo dije en particular, ¿no? No Claro. delante de la gente, ¿no? Trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Entonces, pero ella no quería aceptarlo, ¿no? Y yo Ujú. dije, qué pena que estos turistas se vayan con las ideas prácticamente ufólogas ¿no? De esta señora, ¿no? Porque Claro, notaba más que diga que ahí también los ovnis habían ayudado a los incas, ¿no? Entonces, porque existe también este extremismo, ese chauvinismo fuerte también, ¿no? exacto, De alzar la cultura incaica de una manera que era, o sea, inalcanzable al conocimiento humano, ¿no? Entonces, eso también es tóxico. Ese exacto. romanticismo elevado, ese romanticismo pesado también existe y seamos realistas, ¿no? No todos los Exacto. días, Y lo, no todos y lo los hemos días. hablado, Adrián, muchas veces, ¿no? Y lo hemos hablado. Endiosar demasiado a nuestros antepasados tampoco es, eran humanos, ¿no? Claro, Eran humanos y como tales, pues, habían tantos defectos, tantas cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué fue eso? ¿Y por qué aquello? Y siempre conversábamos y decíamos, bueno, pues, ¿qué esperabas, Evelyn? Son humanos, ¿no? Tarde o temprano tenía que pasar tantas cosas en esa historia. En cuanto a lo que tú dices, Adrián, de hay guías y guías, sí, pues es como en toda profesión. Hay médicos y médicos, hay abogados y abogados, hay de todo un poco. Más, en los últimos 20 años, te digo así con fechas marcadas, desde el año 2000, también se ha ido dentro de nuestra carrera evolucionando de cierta forma otro tipo de guidismos. Por ejemplo, guías que hacen los birdwatching, los que hacen observación de aves, o ajá. guías que también estamos siendo preparados para poder guiar en cuanto a orquídeas. Orquídeas, Wow, qué lindo. concretamente a los que vamos a conocer a los picaflores, a los famosos entes, y Ajá. así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay guías que también son expertos netamente en lo que es museología, ¿no? En museos, en textiles, son, a la vez son antropólogos y a la vez estudiaron este turismo. Entonces, como que esta carrera se fue ampliando desde el año 2000 y para bien. Por eso les decía a los que estudian turismo ahora que se preparen más y más, es más competitivo, sí, y hay que entrar en las diferentes ramas, pues que está viendo dentro de lo que es ser un guía. ¿Cómo saber para el turista o para la gente que no vive en el Cusco y que quiere un día visitar, o al propio cusqueño también, ¿no? Que a veces también coge un guía, me imagino, ¿no? Para Uh irse a -huh. una excursión. ¿Cómo saber o de repente qué consejo le darías a la gente? ¿Cómo saber escoger a su guía? ¿Es posible? Mira, mediante los links o las páginas web de Gercetur, ya no es Dircetur, ahora es Gerencia Regional de Turismo Gercetur, tú Ujú. puedes encontrar a los guías habilitados y quienes sí podrían hacerlo. Ahora, tienes infinidad de agencias también, pero dentro de ellas, pues, a ver, lo que yo sí no les podría recomendar es tomar una agencia con un jalador de la Plaza de Armas, Ujú. porque en su mayoría son informales, en su mayoría, no todos, dentro de ellos también hay una que otra agencia que es formal,
al igual que sus guías, y todos deben identificarse con un carnet y un código, ¿no? Y tu número de código y de registro que debes tener ahí. Pero lo recomendable es entrar a la página de Gersetur o de Colitur, que es el Colegio de Licenciados de Turismo, Gersetur, que es de los técnicos, ¿no? Y también Agotur, que son los principales en realidad. Y Entonces, ahí tú ves un historial de los guías y las recomendaciones y la calificación que dan sus pasajeros. perfecto. Entonces, son guías que constantemente se están actualizando, que están constantemente leyendo, Exacto. investigando, ¿no? Y también me imagino que deben ser guías que deben estar haciendo trabajos en conjunto con la comunidad local también, ¿no? Sí, bueno, como te decía hace poco, en esta temporada de pandemia, pues se está desarrollando unos proyectos muy interesantes, Adrián, muy interesantes. Y Por la ahí, idea es trabajar con la gente de las comunidades, ¿no? Ah, y antes que me olvide, Guarmis Urbanas, nosotros, bueno, yo no hago esto sola, ojo, no podría, creo yo, abastecer este trabajo. Dentro hay un grupo, sobre todo yo trabajo con las señoras de la de Muna, de San Jerónimo, la que está en la Plaza de Armas, porque son varias de Munas. Y bueno, la idea es que tiene que haber un apoyo social dentro de cada proyecto que se haga. No puede ser algo solo para mí, para mí, para mí. No, la idea es hacer un AINI, siempre. claro, eso es importante, ¿no? Hacer un AINI, ¿no? Yo creo que Ajá. los valores andinos van a comenzar, o ya están comenzando otra vez a aflorar, ¿no? Porque de alguna manera son valores que en la pandemia han empezado a funcionar. Exacto, Es increíble, exacto. es Lo increíble, ¿no? rescatable es eso, Claro. Adrián, lo Y, rescatable. y no es nada de, ¿cómo se dice? Aquí no tiene nada que ver la espiritualidad, es simplemente son valores que se han Mm, empezado a rescatar, ¿no? Como el AINI, ujú, ¿no? La reciprocidad, ¿no? Valores que exacto. se han estado olvidando por introducciones de otro tipo de pensamiento, ¿no? ¿No? Ujú, Como la culpa y otras cosas que de repente otras vertientes de otros lugares llevan a nosotros a hacer cosas que a veces no queremos, pero la reciprocidad de alguna manera es un feedback completo, ¿no? Ya sea entre la persona o inclusive con la naturaleza o con la exacto. guarda, ¿no? Entonces es una reciprocidad constante, ¿no? ¿Y a quién no le gusta la reciprocidad, ¿no? Cuando tú das Exacto, algo y a también, quién no le gusta. una- vamos a decir así, el pensamiento occidental te dice, da todo lo que tengas sin pedir nada a cambio. El pensamiento andino te dice, da todo lo que tengas y espera también lo mismo a cambio. Entonces, es Y una a veces te viene reciprocidad, mucho más, ¿eh? Y a veces te viene a mucho más. veces, claro, y me parece más humanamente sincera, porque el ser humano le gusta también recibir. Entonces, así como da, también quiere recibir. También Es, quiere recibir. es una manera sincera y más saludable, de repente, de que estar dando todo sin pedir nada a cambio. Entonces, Exacto. es algo diferente, es un pensamiento que mucha gente está en contra de eso. No, no, ¿cómo voy a pedirle? Lo que pasa es que en otra cultura se piensa diferente, ¿no? Entonces, eso es la riqueza, ¿no? que trae la cultura andina. Y no estoy hablando que sea perfecta, he tenido muchos defectos también, ¿no? Eh, Eh, pero bueno, y respecto yo quería hacer solamente un hincapié, ¿qué mujeres te inspiran, Evelyn? wow, qué mujeres me inspiran. Creo que en diferentes épocas me inspiran varias, Una de ellas o dos de ellas, como quieras. o dos de ellas. Mira, tú estabas compartiendo las historias y las biografías de las Collas, ¿no? Sí. Y son mujeres pues y has mostrado el lado humano de cada una de ellas. Y hay cosas, como tú dices, rescatables y todo ellas. Una de ellas a la que me inspira muchas cosas y compartimos su historia varias veces fue la de Cura Oglio. Ajá. Ella, por ejemplo, ella me inspira muchas cosas. Eh, Otra de las mujeres también, ya de otra época, es Clorinda Mato.
Ajá. También está Tomasatito Conde Maita, Claro. ¿no? La misma Micaela. Y así, hay varias otras que ahorita se me han nublado los nombres. Yo admiro mucho a Mamahuaco. Mamahuaco, de los hermanos Ayer. Mamahuaco. Mamahuaco me parece una mujer que escapó y fue más allá de sus límites, ¿no? Una mujer que yo la considero fundadora del Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, del Cusco, vamos a decirlo así, ¿no? Por su ahínco, ¿no? Porque sabemos que no se le da su crédito debido, pero Mm, sabemos que gracias a ella Manco Cápac puede entrar claro. al Cusco, ¿no? Si no fuera por ella, aparte que también enseñó, dicen, ¿no? A los hombres a cultivar. Por eso que había inclusive la huaca saucero, en la chaca saucero del sol, se dice que ella había puesto los primeros granos Las de primeras maíz. piedras. Ajá, Mm, entonces ella enseñó prácticamente el lado fuerte, ¿no? Entonces, y ujú. encima se vestía de rosado, algo que la gente no piensa, o sea, no se imagina. Nos imaginamos siempre a las grandes collas, zapacollas, ¿no? Vestidas de blanco, pero no es así, ¿no? O las collas tenían diferentes tipos de atuendos, de ropas y colores, ¿no? Porque Sí, mientras más color, es que en realidad, Adrián, con el paso del tiempo, miren, las ilustraciones que hacían ya en los álbumes, ya en los libros, siempre los han puesto con colores opacos y no es así, no era así, no ¿no? era así. Las pocas prendas que yo he podido ver en los museos, tanto aquí en Cusco como en el norte o en otras ciudades de Perú, pues demuestran lo contrario. Los plumajes increíbles y la mezcla de los colores que hacían los chavines, y ni qué decir Cara, la señora de Cao, que también utilizaba bastante el color ocre y el azul, ¿no? Y el Y los, azulino. claro, y Entonces, los son brillos, ¿no? Y los los brillos, brillos, exacto. el Entonces, ¿por oro, qué las siempre lentejuelas han de tenido oro, que de plata. representarnos con esos colores tan opacos si la realidad era otra? Y Sí, bien, Adrián, gracias por promover las biografías de las collas y ser más explícito en los detalles de ellas, de su vestir, incluso de su comportamiento. Y algunos me dicen, oye, ¿y ese tu amigo creo que se anda inventando? Y le digo, no es que se inventa, es que en realidad hay documentos y hay tradiciones orales que todavía se les tiene presentes y es así, ¿no? claro, es así. O sea, la idea lo que pasa es que primero no se habla de las zapacoyas, no se Ujú, habla de ellas, se habla más de los incas, a ellas se les ha ignorado mucho tiempo cuando sabemos que era la mitad del equilibrio del gobierno del Tahuantinsuyo. O sea, si no estaba el inca, estaba ella. Y ujú. muchas veces sabemos que las collas han parado guerras. Claro, Han claro. parado guerras, se han decidido cosas gracias a las collas. Cuando a veces el Inca no podía más, llamaba a la colla y la colla era quien resolvía los problemas del Inca. O sea, Ujú, no podemos quitarle el mérito. Y lo que yo he hecho es, de alguna manera, coger la poca información que hay, un poco de los relatos orales, y todavía existen, ¿no? De alguna manera rastros, y florir un poco, ¿no? Para que la gente entienda, porque si le ponemos la historia a la gente urbana, tal cual nosotros la leemos en los libros, nadie lee. ujú, Entonces, por ejemplo, inclusive nuestra conversación es una conversación descontraída, un poco más relajante, hablamos de muchas cosas mezcladas con historia y ligadas a la historia, pero la gente se mantiene viendo, porque si fuera totalmente, digamos, formal, creo que estaríamos yendo ya a una clase. Entonces, no es ujú, eso, es sentir como si fuese un día a día, ¿no? La historia. Eso es lo que yo quiero transmitir a la gente y quiero que la gente entienda, ¿no? Que claro, esto para nosotros es un estilo de vida. Para mí es un estilo de vida vestirme así, pensar, mochar, es un estilo de vida para mí, ¿no? Igualmente para ti, para mucha gente que he entrevistado, también es un estilo de vida. Entonces, ahí radica la importancia de las piedras del sol, ¿no? Pero bueno, Evelyn, entonces, ya llegando al final, ¿no? Porque todo tiene un final. todo tiene Quiero un final, exacto. es un, primero que les des un mensaje a la gente, que les cuentes, les digas
cómo pueden ellos llevar a cabo, cómo pueden ellos llevar su identidad sin miedo a la vergüenza. Y también que por favor digas dónde la gente te puede encontrar para poder obtener tus productos. A ver, podría ser mediante mi Facebook, que es el que tengo, el de Evelyn o el de Warmis Urbanas, ¿no? Y fácil me encuentran entre tus contactos, Evelyn Núñez González. Casi siempre estoy con los trajes de Ñusta, bueno, que lo luzco con mucho orgullo. Y bueno, o mediante tu persona también, Adrián, que ya varias amigas me escribieron mediante que tú les diste la dirección y todo ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí me pueden encontrar. En Instagram también como Wilcanina o Warmis Urbanas, ¿no? Perfecto. En cuanto al mensaje, eh, si sientes ello o tienes algo, un objeto que tú siempre te has sentido atraído por él y quieres mandar ese mensaje, no lo sé, hay tantas cosas, incluso sin la necesidad de ponerte tú en el cuerpo, ¿no? Hay cosas que puedes acoplarlas a tu mochila, como se ha estado dando en estos viajes, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, mire, Evelyn, tengo este chullo que mis turistas siempre se lo compraban, pero yo quiero llevarlo ahora, ¿no? Porque siento que ahora sí es mío, es mi chullo. Se lo ponen atrás los llaveros, los famosos chullitos, estos de los que tú también conoces de Ocongate, Ajá. ¿no? Se los ponen a la mochila y hay objetos así, que incluso otra persona también me dijo, mira, Evelyn, tengo esta conopa o esta hilla y la voy a llevar conmigo porque siento que mis abuelos están acá. Entonces hay diferentes objetos que uno se ve identificando. Mi consejo sería, pues, si lo sientes, llévalo. Deja que las cosas fluyan. Ya no los escondas. Ya, y tienes que llevar estas cosas a tus huacas. Definitivamente cada uno tenemos una huaca, ¿no? Con la cual tú te sientes más ligado. Lleva esas cosas, que se recarguen ahí, ¿no? Regresa a lo que nuestros pasados hacían, recárgalas en las huacas. Claro, qué bonito mensaje, Evelyn. Muchísimas gracias, de verdad ha sido reconfortante escucharte. A la gente le ha encantado también tu enfoque, tu mensaje, tu estilo, que es revolucionario, aunque no lo crea, en Cusco. En el propio Cusco es revolucionario, imagínense. Entonces, espero pues, te deseo lo mejor, deseo que tus ñañacas sean infinitas, que mucha gente te compre y que, bueno, ayudes a reestructurar, como toda piedra del sol, poquito a poquito, la versión renovada de la identidad andina. Que yo siempre digo, ¿no? Que esta es una identidad que no es solamente del Perú, es la identidad de la cordillera de los Andes. Entonces, esta ñañaca puede ser válida en cualquier parte de la cordillera, ¿no? Que tenga un pasado en común, que es el pasado indígena. Entonces, muchísimas gracias a la gente que nos ha escuchado. Con esto nos despedimos y la próxima semana, Evelyn, te cuento que va a estar mi amigo Raúl Cabezas Estrada, el chico de los videos prehispánicos, yo le digo a él, ¿no? Él se Okay, okay. encarga él tiene su canal llamado Hanna Historia y Cultura, que realmente es un trabajo así enorme que él hace de estudiar, sumamente riguroso, basado en las fuentes, bien ilustrado y trabajado. Y yo pienso que trabajos como los de él también ayudan a reconstruir de una manera, digamos, bien hecha, ¿no? Y a un lenguaje que alcanza a cualquier persona, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver reportajes o ponencias de gente muy formal y que la gente de a pie no entiende, como decimos, ¿no? Pero Raúl en Exacto. sus videos llega a transmitir todo ese, la historia de las guerras, ¿no? De los conflictos que hubieron en el Tahuantinsuyo, de la conquista. También inclusive hicimos un video en común con él de las huacas. Entonces, él va a estar la próxima semana también como una piedra del sol
aquí hablándonos también sobre sus videos, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso, les dejo un gran abrazo, cuídense bastante, compren las mascarillas de Evelyn que protegen mucho más de lo que ustedes protegen del virus y de las malas energías. Entonces, porque están todas bendecidas con el calpa de las huacas. Bueno, Evelyn, un fuerte abrazo, un fuerte beso, saludos a todos y muchas gracias por escucharnos. Cuídense bastante. Tupananchiskaman, Adrián, Tupananchiskaman a todos. Chao, cuídense.